Sergio había estado trabajando como cirujano en el hospital de la ciudad durante un año. El joven y apuesto doctor impresionaba a muchas mujeres enfermeras, e incluso las mujeres mayores se quedaban mirándolo. ¡Wow! ¡Qué guapo! Y Sergio realmente era impresionante. Alto y fuerte. Parecía que ganaría una pelea con un oso, cara a cara. Pero, ¿realmente necesitaba eso? Él era cirujano y, además, realmente bueno. Sergio tomaba consejos de sus colegas mayores al vuelo y se atrevía con los casos más complicados. Se le pronosticaba un gran futuro en su carrera, y la persona más orgullosa de Sergio era su madre, quien lo había criado sola desde los 10 años. Un hermoso día, el padre de Sergio simplemente se fue de casa dejando una nota: no me busques. No fue fácil criar a un hijo con el salario de una bibliotecaria y luego enviarlo a la universidad. Pero la señora Ninel no se dio por vencida. Si no pudieron ingresar con una beca, lo solucionarían de alguna manera. Solo estudia, hijo. Y Sergio estudió. Para el tercer año, lograron conseguir una beca y se convirtió en el mejor estudiante de su curso. Y ahora era dulce darse cuenta de su madre. Todo no fue en vano. Ella logró criar a su hijo sola, sin un esposo. Y pronto, mira, Sergio se casaría. Su novia, Julia, era una belleza y una abogada novata. Se conocieron de manera muy banal. Sergio le extirpó el apéndice y luego la observó como paciente. A través de las conversaciones y las visitas, entendió que no había nadie más agradable que Julia. Y ella se enamoró de él hasta las orejas. Así que todas las enfermeras solteras y doctoras no tenían oportunidad. Pronto, Sergio se casaría. Esa noche, Sergio estaba sentado en la sala de residentes, justo pensando cómo proponerle matrimonio a Julia. ¿Solo decirlo o poner un anillo en un pastel? ¿Y si lo traga? Se rió de sus pensamientos. No, es mejor no arriesgarse. El servicio de guardia era tranquilo. Se podía estar a solas con los propios pensamientos. Golpearon la puerta y luego apareció en el umbral la brillante cabeza pelirroja de la enfermera Natalie. «Señor Sergio, trajeron a un paciente». «¿Lo trajeron?», resopló el doctor. «¿Y qué? ¿La ambulancia comenzó a economizar tanto en la gasolina?». «No», rió de manera nerviosa Natalie. «Lo encontraron en el hospital, justo en la puerta, solo que él no está muy bien». «Querida Natalie, no todos los pacientes son perfectos para mí». «Sí, es un vagabundo», frunció el ceño la chica. «Ni siquiera querían llevarlo. Pensaron que estaba simplemente borracho, pero solo balbucea y sangra por la boca. Lo están preparando en la sala de emergencias. Lo llamaron a usted». «Voy», suspiró Sergio. «¿Qué se puede hacer? Los vagabundos también son personas. Aquí está. ¿Bebió? ¿Peleó con sus compañeros? ¿Y ahora lo estamos salvando?». «Sí. ¿Por qué la gente gasta su vida de manera tan irreflexiva?». Reflexionando sobre el tema de la marginalidad social, Sergio bajó a la sala de emergencias. Un hombre de unos 60 años estaba acostado en la camilla. Tal vez era muy joven, pero su apariencia no inspiraba confianza. Barba y cabello crecido. Los trabajadores de la salud ya lo habían lavado, recortado las uñas y cambiado la ropa. Pero de todas formas, se podía ver desde lejos que era un vagabundo. El hombre gemía suavemente, sujetándose el estómago. Era evidente que sus fuerzas lo abandonaban, cada vez más rápidamente. «Claro», asintió Sergio examinando rápidamente al paciente.
Parece ser una hemorragia interna. No hay moretones ni contusiones. Quizás sea una úlcera o algo peor. Levántenlo. Realizaremos una evaluación operativa. Pero, doctor, protestó la enfermera mayor Olivia, todavía no lo hemos examinado adecuadamente. Solo le hicimos una radiografía, tomamos sangre para el VIH y la hepatitis. Todavía no hay resultados. ¿Quién sabe qué tiene? ¿Y se realizó un análisis de grupo sanguíneo?, preguntó Sergio, sin darse cuenta del descontento de su colega. Sí. Eso es bueno. Mientras se preparan los resultados, ¿él puede esperar? Morirá en media hora, gritó severamente Sergio. Como el jefe de departamento, el señor Jackson, quien le enseñó todos los entresijos de la profesión. ¿Y olvidaste dónde trabajas? Sí, por ejemplo, ¿tiene VIH? ¿No lo trataremos? Por supuesto que lo trataremos, murmuró la enfermera insatisfecha. El vagabundo, que estaba perdiendo el conocimiento, fue llevado a la sala y colocado sobre la mesa. El anestesiólogo Anthony le administró anestesia. «Mr. Sergio, el paciente está listo», gritó. Sergio se acercó a la mesa, miró al paciente de nuevo y en ese momento se dio cuenta de que conocía a esa persona. No era otro que su padre. Sergio lo reconoció por el tatuaje en el hombro. Un león un poco torcido con ojos de diferentes tamaños. Sergio recordó cómo su padre le había contado, cuando era un niño pequeño, que nunca debía hacerse tatuajes. «De lo contrario, tendrás esta monstruosidad para siempre contigo», decía él. «Lo intentamos con un amigo, en la escuela. Él me lo hizo a mí, yo se lo hice a él. A él le salió peor. Y lo peor es que ahora esa tinta no se puede eliminar de la piel». Sergio recordó a ese león gracioso toda su vida, y recordaba a su padre y su resentimiento hacia él. Cómo su madre se negaba a sí misma todo para poder criar a su hijo, mientras su padre vivía una vida despreocupada. Y ahora resulta que su padre se había hundido completamente. «Sergio, ¿pasa algo?», preguntó el anestesiólogo con precaución. «¿Te sientes mal?». «Es mi padre», respondió Sergio. «¿Quién?». «El padre que nos abandonó a mí y a mi madre. Tenía 10 años cuando desapareció de nuestras vidas». «Vaya, qué situación. Escucha, probablemente no puedas operar. ¿Deberías llamar al jefe del departamento?». «No, puedo manejarlo», dijo Sergio moviendo la cabeza. «Comencemos». Respiró hondo y tomó el bisturí. Durante la operación, Sergio se abstrajo de la personalidad específica sobre la mesa. Era solo un paciente. Sergio estaba en lo correcto. Tenía una úlcera. El joven cirujano realizó la operación con éxito, pero el paciente perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión. «El cuarto negativo», dijo la enfermera. «La estación acaba de informar que se acabó. ¿Qué hacemos?». Sergio estaba parado junto al paciente, que se estaba despertando de la anestesia y mordiéndose los labios. Si no le daban sangre que necesitaba, la operación sería completamente inútil. Moriría de todos modos. ¿Tal vez ese era su destino? «Natalie, resulta que yo tengo el mismo tipo de sangre», dijo Sergio mirando fijamente a su padre. «Exacto», susurró Natalie. Ella escuchó perfectamente la conversación del cirujano con el anestesiólogo y entendió lo difícil que fue para él tomar esa decisión. «¿Lo vamos a preparar?». «¿Y qué podemos hacer?», suspiró Sergio. Pronto, al indigente le transfundieron la sangre del cirujano y después de eso se sintió mucho mejor. Cerca del amanecer, Sergio se acercó a su paciente y lo encontró durmiendo. El cirujano suspiró y se fue. Seguramente no vería a ese paciente de nuevo, que dé gracias por haber sido salvado de la muerte. Sin embargo, ¿para qué?
¿Para qué esta vida? Sergio nunca habría pensado que su padre se convertiría en un indigente. Después de la reunión, se quedó a solas con el cabeza de su oficina y le explicó la situación. Entendido, asintió el señor Jackson. Le asignaré otro médico. Pero hay otro problema. No tenía documentos, ni pasaporte, ni seguro. ¿Qué podemos hacer con él? No podemos simplemente tirarlo a la calle. Ya informé a la policía sobre él, pero sospecho que no nos ayudarán en nada. Le daremos lo que necesita y que se vaya donde quiera, respondió Sergio con mal humor. Bueno, dijo pensativamente el señor Jackson. Lo curaremos y lo dejaremos en la calle de nuevo. Escucha, Sergio, ¿no quieres averiguar por qué sucedió esto en la vida de tu padre? No quiero, respondió Sergio un poco brusco. Cada vez que recuerdo cómo mamá lloraba por las noches y contaba monedas por la mañana para que tuviera algo de comer en la escuela, ¿entiendes? Nos dejó. ¿Qué te decía tu mamá sobre él? Eso es lo malo. Ella no sabía nada. Incluso fue a la policía y solo se rieron de ella. Dijeron que el hombre se había ido. ¿Y qué más se puede hacer ahora? Su compañero solo suspiró compasivamente. Sí, no se le desea a nadie un padre así. Sergio decidió no decirle nada a su madre sobre el hecho de que su padre había aparecido. Durante años, ella se había acostumbrado a la idea de que él se había ido para siempre. Y además, saber que su exitoso y guapo esposo se había convertido en un vagabundo hubiera sido muy desagradable. Sergio también tenía miedo de que su madre intentara salvar a su padre. Tenía un corazón demasiado bueno, y nada bueno vendría de esa idea. Solo socavaría su propia salud. En los cuentos de hadas, los vagabundos de repente se vuelven cariñosos y cuidadosos, dejan de beber y comienzan a ganar dinero. Pero en la realidad, solo tomará todo lo que se encuentre en casa y beberá. ¿Por qué necesitaría su madre todo eso? Que así sea. Sin embargo, Sergio compartió los últimos eventos con Julia, a quien amaba. Ella lo apoyó por completo. La señora Ninel no necesita emociones negativas. El padre estaba mejorando. Otro médico lo estaba observando. Sergio ni siquiera entró a la habitación donde estaba su padre. Y cuando él comenzó a caminar lentamente por el pasillo, trató de pasar sin mirarlo. Además, le pidió al enfermero que le dijeran que otro médico lo había operado. De repente, su padre entendería que su hijo trabajaba en el departamento. Y Sergio no necesitaba ese tipo de pariente. Antes, su padre no necesitaba a su hijo, y ahora se habían intercambiado. Pero cuanto más se acercaba la fecha de la liberación del señor Andrew, como se llamaba el padre de Sergio, más dudas surgían en el corazón del joven cirujano. ¿Estaba haciendo todo bien? Tal vez debería colocar a su padre en algún lugar. Después de todo, hay todo tipo de centros sociales. Julia prometió ayudar en ese asunto, y al momento de ser dado de alta, ella encontró un refugio donde podrían darle comida y alojamiento a Andrew, pero solo por un tiempo limitado. Sergio quería dar la dirección del refugio a través de un colega, pero en el último momento decidió hablar con su padre él mismo. Después de todo, lo atormentaba el pensamiento de por qué hizo lo que hizo con él y con su madre. El señor Andrew estaba sentado en la cama, mirando pensativo por la ventana. Delante de él había un plato con gachas frías y té. Por la mañana no pudo comer, y tampoco tenía muchas ganas de hacerlo ahora. Él entendió que hoy, después del almuerzo, lo sacarían a la calle. Y otra vez, la incertidumbre, el frío y el hambre.
El hombre suspiró y miró su reflejo en el pequeño espejo. Le había sido dado por una enfermera compasiva, la tía Katy. Pero, ¿qué tipo de tía era ella para él? Ella probablemente tenía unos 50 años. Solo la llamaban así, por costumbre. Katy, una chica joven y atractiva, eran casi de la misma edad. Un anciano miraba a Andrew desde el espejo, pero solo tenía 55 años. En el hospital lo habían cortado el pelo, afeitado y lo habían dejado en buen estado. Pero los años de condiciones inhumanas habían hecho su trabajo. Su mirada había perdido brillo y había profundas arrugas debajo de los ojos. Ya no era el apuesto hombre que hacía que las mujeres se detuvieran a mirarlo. ¿Y cuándo fue eso? Pero no necesitaba a nadie más que a Ninel. El pensamiento de su esposa le dolía en el corazón. Ninel, ¿dónde está ella? ¿Y su hijo, cómo ha crecido? ¿En qué está metido? Ojalá que todo le vaya bien. Se dice que en este departamento hay un joven cirujano llamado el señor Sergio, cuyo hijo también se llama así. Fuerte, alto, como Andrew lo fue en su juventud. Increíble. ¿Cuántas veces Andrew había querido acercarse al doctor? Pero siempre estaba ocupado. Pasaría por ahí y ya está, a menos que Andrew pudiera alcanzarlo. Apenas podía caminar. Andrew suspiró de nuevo y miró por la ventana. Estaba lloviendo. Estaba frío. El otoño ya estaba en la puerta. ¿A dónde iría él? ¿Qué pasaría con él después? La puerta de la habitación se abrió y Andrew vio al cirujano que nunca había logrado ver. El cirujano caminó en silencio y se sentó en una silla frente al paciente. Él lo miró sin apartar la mirada de Andrew. «Hola, doctor», dijo el paciente tímidamente. «¿Hay algo que quisieras preguntarme?» Andrew miró fijamente al joven cirujano. «Señor, ¿es posible...?» Se reconoció a sí mismo en este joven de anchas espaldas. «Realmente...» «Hola, papá», respondió el doctor en voz baja y enojado. «¿No reconoces al joven al que abandonaste hace casi 20 años?» «¿Sergio?», susurró Andrew. «Entonces, mi corazón no me engañó. Traté de verte todo el tiempo, pero siempre estabas ocupado». «Sí, no quería verte. Gracias por cerrar tu úlcera. Puedes seguir bebiendo». «Me dijeron que otro médico había operado, Sergio». «Sergio, no bebo». «Dile eso a alguien más», se rió Sergio. «Bueno, no me interesan los detalles de tu vida. Aquí tienes la dirección de un centro social. Ve allí. Aceptan a personas como tú». Sergio colocó la hoja en la cama con repugnancia. Se levantó y se dirigió hacia la salida. «Sergio», preguntó Andrew detrás de él con tristeza. «¿Y cómo está mamá?» «Te estaba buscando». «¿Buscando? ¿Me abandonaste y luego me buscaste?», se enfureció Sergio. «Fue mucho tiempo y mamá está bien». «Hijo, espera», gritó Andrew. «Debes saber todo. Escúchame. Sí, soy culpable. Pero todo no es así. Por favor». Con cuidado, sosteniéndose el estómago, se levantó y corrió hacia su hijo. Pero el dolor agudo lo detuvo. «Sí, cállate», dijo Sergio con irritación. «¿Te cosió para que todo se resolviera ahora o qué?» «De acuerdo, tengo 5 minutos. Te escucho». Regresó a la cama y se sentó. Y Andrew, ansioso, comenzó su historia. Hace más de 20 años, cuando el país acababa de adoptar una economía de mercado y todos intentaban ser comerciantes, Andrew decidió que le iría bien. Tenía un pequeño capital, compró un pequeño puesto y trajo mercancías. Ninel lo había advertido. Tal vez no debería hacerlo. Es peligroso.
¿Y cómo puede un ingeniero ocuparse de todas estas cosas? Estas cosas nos están trayendo dinero y no es poco, se reía solo Andrew. Para ese momento, ya habían comprado un coche. Habían viajado toda la familia a Turquía. Sergio tenía entonces 5 años. El niño estaba emocionado con el viaje y Ninel también. Y luego, en su microdistrito, comenzó una redistribución de territorios. Hubo un cambio de liderazgo. Comenzó el raid. Exigieron a Andrew 3 veces más por no haber sido tocado por otros bandidos. Él no estuvo de acuerdo. Fue a buscar justicia en la policía. No consiguió nada. Simplemente una noche, su puesto con todas las mercancías se incendió. Las mercancías se compraron con dinero prestado de personas criminales. Le exigieron que lo devolviera. Andrew vendió el coche, pero eso no fue suficiente. Y luego comenzaron a amenazarlo. Si no pagaba la deuda, se las arreglarían con su familia. Y Andrew no podía permitir eso. Fue al líder de la banda y le dijo que lo llevara, que se hiciera lo que quisiera con él, que trabajaría para él. El bandido se rió, pero luego pensó, si se estaba ofreciendo así, él, aparentemente, vendió a Andrew como esclavo a sus amigos en la República del Sur. Además, Andrew no le dijo nada a Ninel. Incluso escribió una nota, como si la dejara. Así sabía que su esposa no lo buscaría y no se ofendería. Y eso fue lo más importante. De lo contrario, los bandidos podrían haber hecho lo peor con ella y con su hijo. Andrew no pensó que todo sería tan duro. Durante muchos años vivió en algún pueblo, cuidando de los animales. Por la noche, para evitar que escapara, lo encerraron en un sótano. Aunque cada vez pensaba más en escapar, las condiciones eran tan inhumanas. Pero aguantó, esperando que aquellos que lo habían llevado allí se olvidaran de él. Y luego lo vendieron de nuevo. Lo metieron con otros hombres en un camión y lo llevaron de vuelta a casa junto con frutas y verduras. Los dejaron en una fábrica abandonada y allí, durante casi 3 años, Andrew se dedicó a embotellar todo tipo de licor en hermosas botellas. Como siempre, no lo alimentaron adecuadamente y lo golpearon. Ahora, parecía más fácil escapar porque estaba en su tierra natal. Pero la seguridad era mayor y Andrew no sabía mucho sobre la ciudad. Luego escuchó y se dio cuenta de que su ciudad natal estaba a no más de 100 kilómetros de distancia. Aún no entiende cómo lo logró. Simplemente Andrew fingió estar enfermo y gemía. Los guardias pensaron que estaba muriendo de enfermedad y agotamiento y simplemente lo arrojaron al bosque, decidiendo enterrarlo por la mañana. Andrew esperó hasta que se fueran y corrió hacia la carretera. No recuerda cuánto caminó. Luego, un conductor lo recogió y lo llevó a la ciudad correcta. Como Andrew estaba feliz y preocupado. ¿Realmente vería a Ninel? Sabía que en tantos años muchas cosas podrían haber cambiado en su vida, pero lo principal era que ella creyera en él y luego todo lo demás podría ser lo que fuera. Pero lo esperaba una decepción. Otros, completamente desconocidos, vivían en el apartamento donde había vivido con su esposa e hijo. «Lárgate de aquí, vagabundo», le gritó una enorme joven cuando Andrew le preguntó por Ninel. «Aquí no hay ni ha habido ninguna Ninel. Mi madre y yo hemos estado viviendo aquí durante 10 años. Vete de aquí o llamaré a la policía». La policía no era exactamente lo que Andrew necesitaba, ya que no tenía documentos y su aspecto era, suavemente hablando, poco presentable. Los años de trabajo duro, la vida sin comida y los golpes habían hecho su trabajo. Andrew realmente parecía un vagabundo. Intentó encontrar amigos en el mercado anterior,
merodeó por la casa buscando vecinos, pero en tantos años todo había cambiado. No recordaba a nadie y nadie quería hablar con él. Andrew vivía en casas abandonadas, rebuscaba en los contenedores de basura en busca de comida, y nadie se preocupaba por él. El hombre tenía los pensamientos más oscuros en su cabeza, y luego, de repente, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. La dolorosa sensación lo dejó retorcido. Yacía en el sucio suelo de un viejo sótano y moría. En ese estado lo encontraron otros 2 vagabundos. «¿Qué pasa? ¿Estás muriendo?», dijo uno diferente y registró los bolsillos de Andrew en busca de dinero o comida. Totalmente vacío. «Ayuda», susurró Andrew. «Ah, claro que sí», se burló el segundo indigente. «Daremos un goteo de vitaminas». Y se dirigieron hacia la salida. Luego, el primero disminuyó la velocidad. «Oye, ¿no somos humanos?», se rascó la cabeza. «Vamos, al menos saquémoslo de aquí. Hay un hospital cerca». «¿Llevarlo encima?», se sorprendió el segundo. «¿Realmente quieres hacer eso?». «Aunque necesitamos sacarlo, después de todo. A veces dormimos aquí. Si este muere, apestará». «Sí, eso es cierto». Lo levantaron a Andrew, lo arrastraron detrás de la esquina de la casa y lo arrojaron a los arbustos. Luego, Andrew se arrastró a través de los garages. Era de noche, no había nadie. Andrew no entendía a dónde iba, por qué, y luego perdió el conocimiento. Resultó que llegó al hospital sin ayuda de los indigentes, como si la providencia lo hubiera llevado allí. «Así que, Sergio, aquí es donde terminé. Y tú, resulta que me salvaste», dijo Andrew en voz baja, y miró a su hijo con dolor. «Gracias. Si todo lo que dices es verdad, entonces debemos llamar a la policía». Sergio miró pensativamente a Andrew. «¿Cómo es posible, papá, que tú mismo aceptaste eso?». «Lo más importante, para mí, era que no te lastimaran a ti ni a tu madre. Ni siquiera te imaginas lo difícil que fue para nosotros. Durante muchos años no podía entender dónde estaba mi papá, rico y exitoso. ¿Por qué empezamos a vivir tan mal? Vendimos nuestro departamento por deudas y nos mudamos a una casa compartida. Mi mamá lloraba mucho y yo empecé a odiarte», dijo Sergio en voz baja. «Lo siento, no sabía que te había pasado a ti. Y mi madre no lo sabía tampoco. Ella trabajaba mucho. Yo estudiaba para hacer algo de mí mismo. Pero, después de todo, deberías haberle informado a mamá antes. Ella podría haberte ayudado. No quería poner sus vidas en peligro. Soy un hombre y debo resolver mis propios problemas». El padre y el hijo se miraron el uno al otro. Sergio tembló de repente. Se acercó a su padre y le susurró. «Papá, perdóname», dijo. «Estaba equivocado». «Hijo, perdóname tú a mí». La voz de Andrew tembló traicioneramente. Los hombres se abrazaron y se sentaron juntos, susurrando y susurrando cosas, el uno al otro. Desde el pasillo, el jefe del departamento, el señor Jackson, los miraba y ocultaba su sonrisa detrás de la máscara facial. Era lo correcto que padre e hijo se entendieran. Los seres queridos deben saber cómo perdonar. Y por la noche, después del trabajo, Sergio llevó a Andrew a su nueva casa. La señora Ninel ya sabía que Andrew había sido encontrado. Julia se lo había contado. Y Sergio lo confirmó. Y no podía creer lo que sentía al enterarse. Extrañamente, no estaba enojado con su ex esposo. Solo quería verlo. «Hola, Ninel». Un hombre agotado por la vida entró en el vestíbulo. «He vuelto. ¿Me aceptas así?» «Hola, Andrew».
Ninel lo abrazó con los hombros. Por supuesto que te acepto. Tenemos un hijo juntos. Y nuestro hijo es el mejor, susurró Andrew en voz baja. Y los tres, abrazados, se quedaron en silencio en el vestíbulo. A veces, incluso estar en silencio es bueno cuando se está juntos. Y luego, 6 meses después, en una ciudad cercana, se desmanteló una banda que fabricaba alcohol falso y utilizaba trabajo esclavo.